Bueno, entonces vamos a tener, en X solo hay dos tensiones. Fricción no hay, pero sí hay componente de X de tensión, del peso. Entonces la tensión va a la derecha, es positivo, menos a la izquierda vamos a... Ingeniera, ¿no está compartiendo? Perdón. Gracias. Ahí está. Ahora sí, gracias. Entonces, vamos a ver, pues, tenemos nosotros el carro. El carro tiene, me dice que la fricción es 0. Entonces, no voy a tomar la fricción, pero el carro está en un plano inclinado y entonces sí vamos a tomar en cuenta el peso del carro. El peso del carro, ¿de acuerdo? Por el seno del ángulo. El seno del ángulo. ¿Me dice cuál es el ángulo? No, ¿verdad? Ah, bien, 15 grados. Por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a 0. Ahora fíjense bien. Yo tengo acá arriba la tensión. Y la tensión me dice que es igual al peso por al peso de la cubeta, ¿verdad? Entonces, esto es igual al peso de la cubeta menos el peso del carro por seno de 15 grados. ¿Estamos ahí? Y esto es igual a 0. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más miran, jóvenes? Peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, masa por gravedad, masa. A ver, dice que el carro pesa 10 newtons, ¿ok? Entonces, el carro pesa 10 newtons, el peso del carro. Entonces, aquí yo digo peso de la cubeta menos los 10 newtons del peso del carro por los senos de 15 grados. Y esto es igual a 0. ¿Sí estamos bien ahí? Porque aquí me Una dice... pregunta, ¿por qué la tensión ya no la agarró? Y la tomé. Aquí está lo En que el pasa. carro. Sustituí. A ver. Sustituimos tensión igual al peso de la cubeta. Porque la tensión de la cubeta es la misma que la tensión del carro. Es la misma cuerda. ¿Sí? Entonces, aquí yo despejé que tensión era igual a peso por al peso de la cubeta. Entonces, aquí la tensión es la misma que el peso de la cubeta. Entonces, sustituí peso de la cubeta menos peso del carro por seno de 15 grados. ¿Ya? Entonces, el peso de la cubeta. Sí, mira, ¿por qué lo coloqué aquí? Porque ya no me aparece la tensión. Sí, ¿Sí? gracias. Sí. Vaya. Entonces, el peso de la cubeta es igual a 10 newtons por seno de 15 grados. Si usamos 15 grados, seno es igual a 0.2588. Entonces colocamos 0.2588. Y 10 por 0.2588, el peso de la cubeta es igual a 2.2588.
59 newtons. ¿Lo ven? Sí, ¿Sí? Vamos. Entonces, esta fórmula, que la voy a poner en verde, esta fórmula que está en verde es la que sustituí aquí. Y entonces me queda esto. Por eso les digo, siempre que resuelvan un sistema en equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, en X o en Y me sirve para resolver el otro. ¿Cuál es la respuesta? El peso de la cubeta es de 2.59 newtons. Perfecto. El peso de la cubeta es de 2.59 newtons. ¿Estamos con eso? Yo no sé si ustedes están copiando o si están tomando impresión de pantalla. ¿Qué hacen? ¿O solo miran cómo lo hago yo? Estoy copiando. ¿Les da tiempo? Si no, díganme, yo espero. Yo le tomo captura mejor. Lo mejor es que lo fueran haciendo, porque así ustedes ya tienen paso a paso qué es lo que hay que hacer. O sea, eso es lo mejor. Este es el diagrama de cuerpo libre de la cubeta, donde solo interviene la tensión y el peso de la cubeta. Peso en masa de la cubeta por gravedad, pero aquí no nos piden la masa, sino el peso. ¿De acuerdo? Si nos pidieran la masa, tendríamos que despejar masa por gravedad, pero no nos están pidiendo. Nos están diciendo cuánto pesa. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes lean qué les dan y qué les piden. Dice, no existe fuerza de fricción, fricción igual a 0. Si sí existiera fricción, aquí tendríamos que tomar en cuenta la fuerza de fricción en X, que se opondría a la tensión. Entonces, en X tendríamos, si sí tuviéramos fuerza de fricción, tendríamos la tensión menos el peso menos la fuerza de fricción. Pero como no hay fricción, solamente esas dos nos actúan en el carro. ¿Estamos? ¿Hay preguntas? Si ustedes trabajan en orden, así, no se van a perder por nada. Primero, toman los datos. Esto es muy importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque el ejercicio les da lo que tienen que usar como materia prima. Pongámosle de contorno, un azulito. Siempre me dan datos. Todas las palabras que tienen los planteamientos de los ejercicios es información para resolver el ejercicio. ¿Cuánto pesa la cubeta? Por eso le puse K y Q, para que vean que este es el peso del carro y este es el peso de la cubeta. Así no se pierden, ¿de acuerdo? Ingeniera, disculpe, ¿Sí, Dylan Elías? ¿podría hacer un plano cartesiano en el que coloque qué fuerzas encontramos en cada eje? Supongamos en el eje Y negativo encontramos peso, por así decirlo. En el eje X creo que encontramos la tensión. Va. Pero sí, Hagamos algo. Quitemos este planteamiento que está aquí. Inventémonos
y no digamos que no existe fricción. O sea, vamos a hacer una modificación de este, ¿le parece? ¿Sí? Está bien, ingeniero. Es lo que normalmente vamos a encontrar. Voy a alterar este ejercicio solo para que vean ustedes. Aquí no dice que no existe fricción. Pongámosle I del coeficiente de fricción es 0.5 en la rampa. Entonces, a este análisis, en la cubeta es lo mismo. Pero aquí en X tendríamos que colocar menos fuerza de fricción estática. Que es lo único que tendríamos que agregarle a esto. ¿De acuerdo? Y y aquí tendríamos que analizar fuerzas en Y. No, no lo puedo agregar solo así. No, no lo puedo agregar así porque alteraríamos todo. No. Vamos a hacer un ejercicio mejor donde me dé los datos, ¿sí? ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ahorita lo vamos a ver. Va, solo, sí, es que quería agregarle un valor, pero no es nada más así. Quiero que vean cómo está resuelto en la plataforma. Dice, plantear la situación, cómo está el modelo idealizado y los diagramas de cuerpo libre. Eso es lo que dicen en el material de aprendizaje. Entonces, la situación es esta, está a 15 grados, aquí está el carro y aquí está la cubeta. El modelo idealizado, el peso, miren cómo lo muestra con estas lineecitas así, porque el peso sí influye en la coordenada de X. Miren aquí donde estoy señalando. ¿Sí? Sí. Va. Gracias. Entonces, el peso de X es lo que se opone a la tensión en este ejercicio. Si hubiera fricción, sería entonces la ecuación tensión menos peso menos fuerza de fricción. Pero aquí dijeron que no había. Va. Y los diagramas de cuerpo libre. En la cubeta, miren, está la tensión y el peso, nada más. Y en el carro está la fuerza normal hacia arriba y el peso en Y hacia abajo. Y en X está la tensión y el peso en X, que es por el seno del ángulo. ¿Estamos? Y entonces, en el material de aprendizaje está resuelto de esta manera. Si ustedes pueden verlo ahí o pueden hacerlo como yo lo hago. A mí me gusta más como yo lo trabajo. Pero como este es un material que todos tenemos que utilizar, entonces yo lo resuelvo como yo creo que lo hago. No sé cómo piensan ustedes. Aquí también está resuelto, llegamos al mismo. 2.6 newtons. ¿Y cuánto encontramos nosotros? 2.59. Vamos, lo mismo. Igual. 2.6 newtons. Es la misma respuesta. ¿De acuerdo? Solo lo aproximaron. Entonces llegamos, ustedes se dan cuenta, al mismo resultado. Pero a mí me gusta trabajarlo ordenado. Primero los datos, después mi diagrama de cuerpo libre de cada objeto, porque a partir del diagrama de cuerpo libre, yo encuentro las ecuaciones que necesito trabajar. Y eso para mí es muy importante, porque digamos aquí, yo tengo mi eje Y, ustedes pueden ver, aquí está el eje Y, entonces hacia arriba de la cubeta va la tensión y hacia abajo de la cubeta va el peso, nada más. Y acá, en el carro, aquí hay otras variables. En el carro, en el eje X tengo nada más la tensión y en el eje X negativo el peso, pero componente en X. Si tuviera componente en Y del carro, tendría que ver el peso en Y la fuerza normal, que se opone en el sentido contrario al peso.
Va. Y luego yo saco mis ecuaciones, las sustituyo y encuentro la respuesta. Para mí, y les sugiero que lo trabajen en forma ordenada, así como yo lo hago. Pero si a ustedes se les facilita más trabajarlo como lo hacen en el material, adelante. Así, como ustedes quieran. Va. ¿Estamos? Ahora voy a... Adelante, Byron Raimundo, dígame. Ingeniera, fíjese que en el ejercicio pasado para encontrar el ángulo, no le entendí cómo fue que usted sacó el ángulo. No sé ¿Cuál si... ejercicio? ¿De hoy? Sí, de hoy. ¿En cuál? En el ejercicio pasado, ya en lo último, hizo ahí una operación que no entendí de cómo fue que salió el ángulo. ¿Esta? No, más adelante. Es el primer ejercicio. Esta. Ese. Ah, va. Ok. Entonces, si quieren voy a explicar nuevamente todo para ver por dónde se quedó y ahí me dicen, ¿sí? Como siempre, yo les digo, trabajemos en orden. Una persona está construyendo una casa y quiere saber qué tan empinada, qué tan inclinada puede ser la rampa para su parqueo. Eso es lo que está pidiendo. Este es un parqueo y qué tan inclinado puede ser. Pero él quiere que su carro no se resbale. A mayor inclinación, el carro se va a venir para abajo. Entonces él quiere saber cuál es la inclinación óptima para que no se venga hacia abajo. Entonces, ¿qué datos me da el ejercicio? Desde el momento que tengo un objeto sobre una superficie, estoy trabajando con peso. Y eso significa que tengo la gravedad como un dato implícito. O sea, tengo la gravedad ahí. Ok. Luego me dice que el coeficiente de fricción de la superficie, las llantas y el concreto es de 0.75. Perdón, tengo ya los datos que me da el ejercicio. Ahora voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a sacarlo de aquí para que ustedes vean de qué se trata todo esto. Lo voy a hacer aquí para que tal vez lo vean mejor. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí este es mi eje X. Y este es mi eje Y. Entonces, ¿cuántos objetos tengo? Pues solamente el carro. Entonces, solo un diagrama de cuerpo libre es suficiente. Va. Entonces, vamos a ver sumatoria de fuerzas en Y. Primero voy a ver fuerzas en Y. Aquí en el centro, mira mi diagrama de cuerpo libre. Sí se ve, ingeniero. Gracias. Va. Entonces, aquí en el centro yo tengo mi carro. Ahí está, el carrito del dibujo. Mi carro. No. Entonces, ahí está el carro. Este carro tiene por estar una superficie, un contacto, hay dos fuerzas que intervienen en este vehículo. La primera fuerza hacia arriba es la fuerza normal. Y como está en la superficie de contacto, hacia abajo tiene el peso del carro. ¿Sí? ¿Hay alguna otra fuerza que actúe en este carro? No, solo el peso. Pero como tiene un ángulo, entonces el peso en Y es igual
a la masa por gravedad por coseno del ángulo. Una vez lo voy a escribir para que les quede. Masa por gravedad por coseno del ángulo. Eso es lo que corresponde a la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora miremos cuáles son las fuerzas que actúan en X. En X dice, actúa la fuerza de fricción porque tenemos un coeficiente de fricción. Entonces, en X tenemos aquí una fuerza de fricción. Voy a bajar esto. Aquí está. Esta fuerza de fricción va hacia arriba, porque si el carro se resbalara, resbalaría hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción se opone al movimiento. El carro resbalaría para abajo, la fuerza de fricción tiene que ir hacia arriba. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre, yo escribo mi fuerza de fricción hacia acá y opuesta a la fuerza de fricción va a estar el peso en X. Recuérdense que tenemos un ángulo ahí, ¿verdad? Entonces, el peso en X va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ingeniero. Va. Entonces, esto es la fuerza que se opone. La única fuerza que se opone a la fuerza de fricción. Va. Cuando se utiliza cuando estamos trabajando en el eje X, trabajamos con el seno. Pero cuando trabajamos en el eje Y, trabajamos con el coseno, ¿verdad? No es tan así, porque tenemos que ver el dibujo. Hay dibujos en donde no es así, entonces yo sí quiero que tengan cuidado con eso. ¿Sí? Quiero que tengan cuidado con esa parte, porque lo mejor es que hagan el análisis del ángulo, porque a veces, digamos aquí, ¿qué ángulo les están dando? ¿Recuerdan que hicimos esto? Este ángulo es este de aquí, entonces este otro ángulo es diferente. No puedo decirles que sí es así, la componente en X es seno, la Y en coseno. No, sino tienen que hacer el análisis. Siempre. Va. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, tengo la fuerza de fricción que va a la derecha y el peso que va a la izquierda. La fuerza de fricción es mu, que es el coeficiente de fricción, que en este caso el ejercicio no lo da, es 0.75 por la normal, pero la normal la despejamos en la primera parte del ejercicio. ¿Ven? Encontramos que la normal era igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces, yo sustituyo la fuerza normal que tengo aquí arriba, la voy a sustituir aquí abajo. Miren, esta era la ecuación que tenía. Y miren lo que escribí ahora. ¿Por qué? Porque sustituí la fuerza normal que encontré en la sumatoria de fuerza TY. Entonces, luego me decía menos peso. Peso es masa por gravedad por seno del ángulo. Entonces, si yo tengo masa por gravedad de este objeto y masa por gravedad de este objeto que se están ahí de una vez, divido todo dentro de masa por gravedad y eliminé masa por gravedad. Entonces, ¿qué me queda? Esta masa por gravedad la eliminé y esta también. ¿Sí se mira esa parte, jóvenes? Ahora, ¿qué pasa?
que ya masa y gravedad ya no tengo aquí, ni aquí. Solo me queda mu, que es el coeficiente de fricción, por el coseno de teta, menos seno de teta. Eso es igual a 0. Entonces, paso el seno del lado derecho, como aquí estaba negativo, pasa la función seno del lado derecho positiva. Y esta es una identidad trigonométrica que me dice seno de teta dividido coseno es una tangente. Esa fórmula cópienla, por favor, porque eso no lo puedo explicar yo, sino que es una identidad trigonométrica. En trigonometría se da que la función tangente de un ángulo es igual a la función seno dividido la función coseno. Y entonces, si yo hago seno de teta dividido coseno de teta, es igual a tangente de teta. Y así es como yo encuentro, como yo tengo tangente de teta, pero lo que quiero es encontrar teta, esta función tangente pasa del otro lado haciendo la operación inversa. Entonces me queda tangente inversa de 0.75. ¿Cuánto es la tangente inversa de 0.75? Es 37 grados. No sé si ahora sí entendimos. Si esta es la parte que no entendía, solo cópiela porque esa es una identidad trigonométrica. Sí, ingeniera. Esa es la parte que no había entendido, que por qué quedó tangente. Ahí está. Ok, bueno. Entonces, con esto, dejamos de compartir un momento y voy a explicar otros ejercicios. Aquí ya, vamos a ver. Aquí ya lo resolví, está resuelto, solo lo vamos a ir explicando por partes para que ustedes vean cómo lo trabajamos. Vamos. Voy a ir trabajando por partes, así no se me pierden, ¿de acuerdo? Va. Entonces, leamos el ejercicio. Un estibador se ha dado cuenta que se requiere una fuerza horizontal de 60 libras para arrastrar una caja. Quiere decir que esta es la tensión que está arrastrando la caja hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es la tensión hacia la derecha, con una rapidez constante, eso olvídenlo, eso de la rapidez, velocidad y todo eso, ahorita no lo vean. En el siguiente módulo vamos a trabajar velocidades, pero ahorita olvídense de esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que se lo dije? Nada de velocidades, ahorita olvídense de esas partes, porque eso solo son ejercicios, solo son palabras que provocan un distractor para la temática que estamos trabajando en este módulo. Entonces, en el siguiente módulo sí vamos a hablar de velocidades y de aceleración. Entonces, dice, el estibador requiere 60 libras para arrastrar la caja. ¿Y cuál es el coeficiente de fricción? Eso me está diciendo a mí que este señor está jalando una caja hacia la derecha. Pongamos la fuerza roja. Y a esta fuerza de fricción se opone, a esta fuerza de tensión que está jalando la caja, se opone una fuerza de fricción. Ahí está. Entonces, esa fuerza de fricción es resultante por la superficie de contacto, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del coeficiente de fricción que se tenga, va a ser más fácil o más difícil arrastrar esta caja.
Entonces, tenemos hacia la derecha la fuerza de tensión y hacia la izquierda tenemos la fuerza de fricción. ¿Estamos bien ahí? Esta va a ser la fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Va. Como dice, se requiere para arrastrar es fuerza de fricción cinética. Entonces, a la derecha tenemos la tensión que lo está jalando y a la izquierda la fuerza de fricción. ¿Qué otra fuerza tenemos? Me dice que pesa 150 libras. Muy bien, esta caja pesa muchísimo, pesa 150 libras. Quiere decir que este es el peso de la caja. Ya me lo dieron. Ahora, ¿qué otra fuerza hay? Siempre que hay una superficie de contacto, al peso se le va a oponer una fuerza que se llama Fuerza normal. perfecto. Muy bien, José. Se llama fuerza normal. En este caso tenemos fuerza normal que va hacia arriba. Y el peso siempre va hacia abajo. ¿De acuerdo? Siempre va hacia abajo el peso. Ahí está. Entonces, ahí estamos. Tenemos nosotros nuestras análisis de lo que nos dio el ejercicio, la tensión a la derecha, la fuerza de fricción negativo. Tenemos también el peso de la caja que va hacia abajo y la fuerza normal que va hacia arriba. Pregunto, ¿tenemos algún ángulo en este ejercicio? No. No. No hay. Va, no tenemos ningún ángulo. Entonces, ya aquí ya medio analicé cómo está. Ahora vámonos a la siguiente parte. ¿Cuáles son los datos que me da el ejercicio? Me dice, un estibador se requiere para arrastrar la tensión de 60 libras y la caja pesa 150 libras. Me pide coeficiente de fricción. ¿Cómo represento el coeficiente de fricción? Con una letra que se llama mu. Y como es para arrastrar, entonces el coeficiente de fricción cinética es lo que me está pidiendo el ejercicio. Háganlo así, todo ordenadito, y así van a ver que es fácil. Entonces ya tenemos los datos que me da el ejercicio. Yo voy a colocar estos datos en un cuadrito de color verde. Y entonces todos los datos del ejercicio los tengo acá. Cuando necesite echar mano de los ejercicios, pues simplemente los tomo. Eso es lo bonito de trabajar con colores. Aquí tengo mi eje, los ejes están en negro. ¿Ven ustedes? Los ejes están en negro y eso me permite visualizar bien todo. Las fuerzas las tengo en rojo, los datos los escribo en verde y qué bonito. Entonces ahora, esto que tengo aquí analizado lo paso a un diagrama de cuerpo libre. Entonces escribo diagrama de cuerpo libre. Ya saben ustedes que este es su diagrama de cuerpo libre. Muy bien. El diagrama de cuerpo libre significa que vamos a representar, yo lo hago con un puntito nada más. Un puntito, o sea, ya no coloco la gran caja, sino que coloco una ruedita y yo sé que a este cuerpo es al que se le está aplicando todas las fuerzas. Entonces esa ruedita regularmente la pongo en negro. Ahí está. Y ahí está. Este es el cuerpo al que se le están aplicando todas las fuerzas. Va. Entonces ya analizamos cada una de las fuerzas y ya vimos que a la derecha está la tensión y a la izquierda está la fuerza de fricción. Hacia abajo
el peso y hacia arriba la fuerza normal. ¿Hay dudas con esto? ¿No? Va. No. Entonces, muy bien. Entonces ahora empecemos. Estamos trabajando fuerzas de Newton. Por favor, en este primer parcial solo quiero 100, no quiero menos. Este es el examen más fácil de todo el semestre. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en X? Con todo y signo. Ingeniera, solo una pregunta. Cuando hay tensión, digamos lo opuesto, o sea, del lado izquierdo siempre va a ser la fuerza de fricción. O sea, si hay tensión, siempre va a haber fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre va a aparecer cuando hay una superficie de contacto. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a mostrar el ejercicio que hicimos anteriormente de un objeto que estaba colgando. Ahí no estaba de contacto con ninguna superficie. Ahí no había fuerza de fricción. Ah, ya, o sea que debe de estar como el plano horizontal. No, puede estar horizontal o vertical, pero tiene que estar sentado, colocado sobre una superficie para que aparezca fuerza de fricción. Si el objeto está ya. colgando, no hay fricción porque no está rozando con nada. ¿Sí? Entonces, Está aquí bien. no hay fricción, pero si yo lo coloco sobre una superficie, la fricción es en la superficie de contacto. Muy buena pregunta. Ingeniera, entonces, si llegamos a ver que hay algún movimiento, es cuando se pone esa fuerza de fricción. No, la fuerza de fricción aparece siempre que el objeto esté en reposo, aunque no haya movimiento. Pero la fricción está cuando hay una superficie de contacto. Entonces, por eso es el coeficiente de fricción estática, porque no se está moviendo. Pero si dice que lo vamos a jalar o que lo vamos a empujar, es un coeficiente de fricción cinética. Pero la fricción existirá siempre que un objeto esté colocado sobre una superficie. Aquí está colocado sobre esta superficie, entonces aparece una fuerza de fricción. Si el Gracias. objeto está colgando, suspendido, no hay fuerza de fricción. Si está en un plano horizontal o en un plano inclinado, pero está sobre el piso, sobre la mesa, hay fuerza de fricción. ¿Sí? O a menos como indicaba el ejercicio anterior que decía que era 0 la fricción. Si el ejercicio les dice que no, les está ahorrando esa parte de trabajo. No hay fuerza de fricción, ¡ay, qué rico! Me salvé de calcular la fuerza de fricción, entonces solo como está. Muy bien. Muy buen aporte, Edgar, ¿es verdad? José. ¿Sí? Sí, gracias, Edgar. Va. ¿Puedo seguir? Sí, Va. ingeniera. Entonces ahora yo voy a hacer el análisis. ¿Con qué empiezo? ¿Con X o con Y? Como quieran. ¿Pero qué me está pidiendo? ¿Cuál es el coeficiente de fricción? O sea, me está pidiendo un dato en X. Entonces, empiecen siempre por el otro eje. Si les está pidiendo algo en Y, empiecen con X. Si les está pidiendo algo en X, empiecen con Y. Porque lo que tengamos en un eje, en un componente, les va a servir en el otro. Eso es siempre. Analicemos entonces qué fuerzas intervienen en Y. Entonces en Y tenemos la fuerza normal, aquí lo escribí con palabras, es igual al peso, ¿verdad? O podríamos escribir que la fuerza normal menos peso es igual a 0. La fuerza normal N menos peso es igual a 0. Como lo quiero despejar, yo voy a decir entonces que la fuerza normal es igual al peso. Pero fíjense que me dicen